mejor para que puedan acceder al link, es más fácil. Bueno, vamos a trabajar entonces hoy este tema del hambre de piel, este concepto de hambre de piel, y que refiere a los efectos psicológicos de la falta de contacto físico en la pandemia. El tema de la ansiedad y el miedo que ha generado la pandemia y cómo hacer frente a este temor ha sido un tema de mucha importancia. Lo escuchamos todos los días en la clínica, lo conversamos con familiares, con amistades, lo leemos, lo vemos en memes, en redes sociales. Está ausente de las políticas públicas. La preocupación del Estado definitivamente tenemos que reconocer que se ha centrado en la polémica de preservar la salud pública versus la preservación de la economía, pero la referencia siempre a esta salud pública es solo a la salud física. Quizás la falla ha estado allí, precisamente en ignorar que no se trata solamente de la salud física. Y ese clamor del quédate en casa en casa, finalmente vimos que cayó en las arenas del desierto. Entonces, nos ha costado mucho entender la desobediencia de la gente, pero esta desobediencia de la gente, que tiene que ver con fiestas, un ascenso de índice de contagios, y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que las figuras y las imágenes de la enfermedad y la muerte no logran detener a estas personas que siguen saliendo fuera de sus casas, a restaurantes, se reúnen en grupos, en las casas, de más de 20 personas a lo mejor, visitan centros comerciales, van a hoteles de playa? Y yo lo que creo es que acá hay algo que se escapa y que tiene que ver con que tenemos, más allá del quédate en casa, tenemos que hablar del sufrimiento psíquico, el sufrimiento de los abuelos y abuelas que no pueden ver a nietos y nietas, el del pequeño empresario que ve cómo caen sus ventas y se angustia de perder el negocio, el de aquella persona que ha perdido el empleo y a lo mejor no tiene dinero para pagar el próximo mes del... Hay otras personas que viven solas, que no ven a nadie. Hay adolescentes que están sufriendo del aislamiento sin poder ver ni reunirse con sus amistades y están experimentando signos de depresión. Eso lo vemos en la clínica. Hay quienes deben salir a trabajar también y temen traer a su regreso el COVID y contagiar a sus familiares. Y hay quienes ya contagiados o contagiadas temen la muerte. Cada cual tiene su propio drama personal. Y esto nos lleva a que el gran reto de este tiempo de pandemia es cómo vivir en medio de paradojas. Proteger la salud, encerrar a todo el mundo, implica desproteger la economía, lo que produce cierres de negocios, agricultura en jaque y más sufrimiento. Detrás de esos negocios hay personas y familias que están muy angustiadas. Por otro lado, proteger la economía a toda costa lleva al engrosamiento de las cifras de enfermedad y muerte. Una de esas paradojas es que el encerramiento en aras de proteger la salud física pone en riesgo a las personas vulnerables. Las cifras de abuso sexual, incesto, agresión infantil y adolescente, violencia doméstica, violencia de género, violencia intrafamiliar en general, hacia adultos mayores, por ejemplo, han subido. Ya sabíamos nosotros que el hogar no es el sitio más. En muchos casos es todo lo contrario, es el nido de la violencia. Las mujeres, por otro lado, han visto redoblada la carga de trabajo. Ahora deben atender 24/7 al marido y a los hijos.
Algunas les toca trabajar por Zoom además y además acompañar a los hijos que reciben o que han recibido lecciones por Zoom y tienen que limpiar, tienen que cocinar más frecuentemente y además tienen que soportar las quejas de todos y todas dentro de la casa. Tal vez hemos tenido mucha directriz del quédate en casa y del distanciamiento, de las normas de distanciamiento, sin una consideración de la enorme diversidad de situaciones y condiciones que se oponen a ese mandato universal. Pienso especialmente en esa juventud que no está viviendo la vida que debería vivir. Colegiales y colegialas, sin grupo de amistad, sin abrazos, viviendo sin esa bella complicidad que genera la compañía de pares. Estudiantes de las universidades que han tenido que sacrificar sus fiestas, sus reuniones, sus salidas, la alegría de ser estudiante, de estar juntos, juntas. La psicología de las masas y de los grupos nos enseña que hay emergentes. ¿Qué son los emergentes? Esos o esas que asumen sobre sí un síntoma social. Esos son los desobedientes. Todo esto creo yo que debe ponerse en el tapete porque las consecuencias del encerramiento en el nivel psicológico no es considerado por las autoridades de salud. Si hay algo que esta pandemia nos ha dejado claro es que en Costa Rica gozamos de un sistema de salud muy sólido, un sistema de salud que concibe que la salud es un asunto puramente biológico. El cuerpo como sistema, como saco de órganos, que no tiene como soporte al sujeto. La salud emocional no forma parte de este concepto. Por eso es que lamentablemente hay tan pocos profesionales de psicología en las unidades de la Caja del Seguro Social, desde EVAIS hasta hospitales. Como psicoanalistas sabemos de la importancia del contacto en la constitución de la subjetividad. El sujeto se constituye a partir del deseo del otro, del llamado del otro, que viene a ser expresado a partir de signos de amor, con caricias, con palabras, donde se pone el oído en juego, sus miradas que acompañan al tacto. Las miradas también acarician y sabemos que las miradas pueden constituir un bofetón. Así de importante es el otro. El contacto para el ser humano es fundante. Hasta que no pasemos al estadio del que habla Dana Haraway, como la fusión de ser humano-máquina, es un hecho que sufrimos el aislamiento, o sea, no sabemos qué va a pasar en ese momento de lo que plantea Haraway. La falta de contacto físico, de momento, no es sustituible por las pantallas o redes sociales. Se trata de una presencia real y eso es lo que está aquí en juego y lo que está en cuestionamiento. Tampoco es suficiente la burbuja porque necesitamos de la diversidad de los afectos. No solamente esa burbuja que se cierra sobre sí misma, que nos encierra en lo mismo, en la cotidianidad compartida con la pareja, con los progenitores o ese pequeño núcleo familiar. Un día de estos me decía una chica que sí, que ve todos los días, ve a sus padres, a su hermano y a una tía nada más, y eso es todo. Entonces, esta imagen de la burbuja tan cerrada nos evoca el vientre materno. Es un lugar excesivamente primario, es un lugar del que hay que salir para devenir persona. Entonces, de alguna manera, en esta noción de burbuja, planteada yo hace unos meses en desayunos de Radio U, eso es no deja de evocarnos algo incestuoso. René Spitz, que fue un psicoanalista austriaco que murió en el 74, había ya realizado desde los años 50 investigaciones de lo que sucedía con niños y niñas en orfanatos y hospitales, donde observó el comportamiento de bebés
y encontró una relación entre el marasmo, que es la desnutrición severa por depresión, y la muerte. Spitz acuñó el término de depresión anaclítica, que es la depresión que ocurre por la deprivación o la pérdida del objeto amoroso primario. Spitz observó que de los 3 a los 9 meses de vida esta deprivación hacía entrar en marasmo al bebé, pero si el objeto retornaba pronto, el bebé se salvaba. Si un bebé se ve deprivado por más de 5 meses de este objeto amoroso, el niño empieza a manifestar síntomas de lo que Spitz llamó hospitalismo, que es un deterioro muy serio que lleva a la muerte. Toda deprivación causa un daño psicosomático irreparable. Hay una diferencia radical entre niños y niñas criadas en orfanatos o en casas de cuidado, como por ejemplo las de aldeas SOS o algunas que tiene el PAN. No basta la buena comida y el techo, o la higiene y la atención médica. Estos niños y niñas de orfanatos eran más susceptibles a infecciones y tenían una tasa de mortalidad más alta debido a la deprivación afectiva. Los efectos de la deprivación afectiva en niños y niñas hospitalizados fue la causa de la figura del internamiento conjunto en el hospital de niños, por ejemplo. O sea, a partir de los estudios de Spitz hubo una gran cantidad de cambios y en este momento en casi todo el mundo es importantísimo que la madre esté ahí junto al niño y el niño tiene una recuperación y eso no solamente se da en bebés, también se da en niñas más grandes que se recuperan mucho más rápido teniendo la visita y la presencia de la madre en sus cuartos, en sus camas diariamente. Desde bebés requerimos del contacto piel con piel. Todo esto que los neurofisiólogos han descubierto en las fibras nerviosas que se llaman aferentes táctiles C, que responden al movimiento despacioso y suave que es típico de las caricias, con el estrechamiento de manos, besos amistosos, palmadas en la espalda, contacto sexual y no sexual. La oxitocina, que es una hormona, se libera y brinda una sensación de bienestar y calma. Sabíamos por Sigmund Freud que la piel es el órgano más extenso. Todo el cuerpo es pulsional, está lleno de agujeros, el cuerpo está lleno de agujeros y a partir de esos agujeros hacemos interacción con el otro. Entonces las caricias, el afecto, la presencia del otro sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra piel es fundamental. El cuerpo, la piel es el punto de encuentro entre el sujeto y el otro. Quisiera hablarles entonces de ese término que proviene del ámbito académico, que corresponde a lo que estamos experimentando con el encerramiento y el alejamiento de los demás que se nos está imponiendo, que es la deprivación afectiva, que es tener menos comunicación afectiva táctil del que uno requiere. Este concepto es el de hambre de piel. Hay varios nombres que resuenan en la investigación de este tema del hambre de piel: Paul Byers, Tiffany Field, Corey Floyd de la Universidad de Arizona, Jesse Kahn, director del Gender Therapy Center de New York. Este concepto, vieran que no salió de la pandemia. Es un concepto que sale más bien o que emerge más bien de los estudios y las investigaciones que han estado realizando con respecto a la vida de las personas ancianas que son alejadas de sus familias y las consecuencias también de la creciente tecnologización de la vida social de las personas y el distanciamiento de los demás. Se encontró en investigaciones que el contacto piel con piel es vital para la salud emocional y también física. O sea, esto definitivamente asegura, digamos, los planteamientos del psicoanálisis. Tocar y ser tocado puede calmar el ritmo cardíaco y mantener normal la presión arterial. Los receptores sensoriales se activan y transportan señales al nervio vago que conecta el cerebro con el resto del cuerpo e interviene en el ritmo del sistema nervioso.
Cuando se es aún infante, el ser tocado es crucial para estimular vías para la oxitocina, la serotonina, que es un antidepresivo natural, y la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del hambre de piel? Corey Floyd, en su artículo Relational and Health Correlates of Affection Deprivation, da cuenta de una investigación que se realizó en Estados Unidos y otros 16 países fuera de los Estados Unidos, en la que encontró que la deprivación afectiva genera dificultad de expresar las emociones, temores y afecta directamente a la salud en general, la sensación de felicidad, de soporte emocional y la seguridad emocional. La persona puede sentirse muy sola o deprivada en afecto. Puede experimentar sentimientos de depresión y también de ansiedad. Incluso se llega hasta las ideas suicidas. Genera estrés, poca satisfacción en las relaciones que establece diariamente, soledad, dificultad para dormir, una tendencia a evadir las relaciones seguras, enfermedades de la piel. Es paradójico, ¿verdad? Porque también genera una tendencia al aislamiento. Enfermedades de la piel, esto estamos viéndolo muchísimo. Es muy literal esto, del hambre de piel con enfermedades de la piel. Enfermedades gastrointestinales, colitis nerviosas, etcétera, problemas sexuales. Y Floyd dice que inconscientemente la persona puede estar haciendo algunas cosas que estimulan el contacto piel con piel, como tomar duchas calientes largas. Así es que para los padres y madres que se quejan de que sus hijos o hijas están tomando duchas muy largas, por ahí anda la cosa, cobijarse, envolverse en mantas o abrazar frecuentemente un peluche o a la mascota. Algo muy importante es que el ser tocado reduce el dolor y los sentimientos de exclusión social. En un estudio de Von Moore, Kirsch y Fotopoulou, que se llama The Soothing Function of Touch, Affective Touch Reduces Feelings of Social Exclusion, se concluye que hay una función tranquilizadora en el contacto afectivo lento, particularmente en el contexto de separación o rechazo social, y sugieren una relación específica entre el contacto afectivo y la vinculación social. Los estudios neurofisiológicos realizados plantean que los gestos solidarios de los otros cuando entramos en angustia generan la liberación de la hormona oxitocina. La oxitocina se produce en el hipotálamo, que es donde se produce el afecto, y se libera, te amo, desde lo más profundo del hipotálamo. Me decía un compañero de la U cuando estábamos estudiando estos temas en bases biológicas de la conducta. Y se libera en la pituitaria posterior. Es llamada la hormona del amor. Sí, es esa misma hormona que se libera en el amamantamiento. Interviene también en el amamantamiento y el orgasmo. Reduce el estrés y calma el sistema nervioso y es antidepresivo. Al igual que uno puede tener hambre de comida, la deprivación del contacto humano genera hambre de piel, hambre de contacto. Y así como el cuerpo entra en pánico cuando hay hambre, el organismo genera cortisona cuando hay hambre de piel. La cortisona se libera en situaciones de estrés y miedo y se debilita el sistema inmunológico. Y puede llevar también esa liberación de cortisona a que uno se engorde o al revés. Estamos casi acostumbrándonos al uso de la mascarilla y a la norma de distanciamiento 1,5 metros o 2 metros. Nos dictan que nos alejemos del otro. Hay personas que son fóbicas al contacto y entonces se sienten tranquilos con la distancia. Yo recuerdo una vez que estuve en Estados Unidos en una universidad allá y la gente era
susceptible a que uno se acercara demasiado y entonces le decía a uno que se sentía no confortable. Entonces hay gente que se siente tranquila tal vez con estas normas. A las personas del espectro autista les pasa más con Sí, perdón, es que hay alguien con el micrófono encendido, que por favor lo apague porque introduce ruido. Sí, 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 sí. Okay. Sí, por favor. Perdón, quien está de anfitrión o anfitriona puede silenciarlo. ¿Sos vos, Lucía? No, soy yo. Ah, ok. Sí, pero me parece muy violento eso. Prefiero que la gente apague los micrófonos por su propia cuenta. Sí, es que creo que no se están dando cuenta y es como un celular que está abierto. Sí, porque yo hace rato lo puse en el chat también. Sí. Bueno, Priscila, otra cosita que te están poniendo ahí es que si podrías configurar, porque el timbre no suena a todos, a todas, pero yo creo que lo que puedes hacer es poner a alguien de anfitrión, porque si no, a veces se te corta lo que estás diciendo por el sonido del timbre. ya. Déjeme ver a ver si logro encontrar dónde pasar a... En los puntitos que se generan cuando uno pone el cursor sobre la imagen de alguien, vos podés poner, por ejemplo, el cursor sobre Aquí mi está. imagen. Te Y pongo ahí a vos. Ok, ahí te hice ya con anfitriona. de acuerdo, voy a estar atenta del timbre. Ok, perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces les decía que hay algunas personas que se sienten cómodas con esto. También hay asuntos relacionados con experiencias de la infancia. En un estudio que se realizó en el 2012, que es un estudio de Forcell, Astrom y Astrom, se llama Significados del abrazo, From Greeting Behavior to Touching Implications. Ahí se encontró que las personas que tuvieron padres que los abrazaron en la infancia, todavía me suena, que es, no sé por qué, bueno, en fin, que los abrazaron mucho en la infancia, reprodujeron este patrón en la adultez. Lamentablemente, la falta de esta experiencia en la infancia obstruye las vías de liberación de la oxitocina y esto afecta las habilidades sociales de los y las pequeñas. Hay que guardar distancia es considerado prudencia. No es el caso en nuestra cultura. Nosotros y nosotras sufrimos muchísimo la distancia física. La ausencia del apretón de manos, del beso ese en la mejilla cuando uno se encuentra con alguien, del abrazo. Nosotros tocamos. Sentimos ridículo el saludarnos tocándonos los codos o los zapatos, díganme si no. Esta pandemia ha colocado los efectos del aislamiento en la lista de las experiencias de pérdida. Ustedes saben que las experiencias de pérdida tienen un efecto en la salud en general, incluso en el envejecimiento. Hay demostraciones de que, por ejemplo, la pérdida de un ser amado lo envejece a uno en 5 años. Y así. Los efectos psicológicos del divorcio, la separación, la falta de trabajo, de las enfermedades graves. Quienes han desarrollado estas investigaciones, como Kahn, recomiendan estas recomendaciones mías, les digo, estas son recomendaciones de los y las investigadoras. Habrá que ver si les funciona, a lo mejor algo contribuye. Recomiendan los masajes, tener mascotas, pagar a hacerse el manicure y el pedicure para que lo toquen a uno, ir al salón de belleza, con mantas suaves, jugar con texturas, temas, autocomplacerse sexualmente, o sea, masturbarse, aprender a bailar. Él considera que estas medidas pueden brindar beneficios similares al contacto interpersonal. También es recomendable practicar estas medidas. Sentarse cerca de las personas queridas, abrazar a quienes tenemos cerca, tomarse de las manos con la pareja,
Evitar asociar el tocar con negatividad. Esto es fundamental. Ujú, sí. No empuje, no haga movimientos groseros. Permita a los niños y niñas Ujú. el contacto posible. Masajéelos. Si usted trabaja en situaciones de riesgo o se relaciona con personas de riesgo, en donde no se puede tocar al otro o no quiere hacerlo por el riesgo que correría, conozca nuevas personas en redes sociales, haga amistades online, busque alguna clase, actividad o club que pueda realizar por internet, haga manualidades, camine por el vecindario, salude de lejos, visite a los vecinos, aunque sea al portón, lléveles algo, haga un queque, llévele al vecino algo, si le cae bien, camine por el vecindario, salude de lejos, vea gente, ver gente es muy importante. Haga almuerzos con sus amistades por Zoom o por WhatsApp, video, tenga chats de WhatsApp, amistades y familiares, ríase, envíe memes, use emoticones agradables, busque hacer clases de pintura, de tai chi o deportes que no sean de contacto, como patinaje, etc. Ya les digo, estas son recomendaciones de quienes han investigado esto y ellos no solamente han investigado la pandemia, han investigado lo que acontece o lo que ha acontecido con las personas después del 11S, por ejemplo, después de situaciones sumamente traumáticas. Vamos a ver, les voy a introducir algo que tenemos que discutir luego, pero que yo creo que es importante irlo adelantando, que es las perspectivas para la pospandemia. Lo que las personas investigadoras plantean es que la futura apertura, en cuanto avancen las vacunaciones, va a dejar el trauma del hambre de piel. Laura van der Noot-Lipsky, fundadora y directora del Stewardship Institute en los Estados Unidos, que ha trabajado con el trauma postraumático, plantea que cuando las personas finalmente logran respirar, van a aparecer los efectos del trauma y todos los sentimientos van a emerger. Y ella dice, las secuelas destruyen a las personas. Y entonces ella misma se pregunta, ¿por qué a pesar de que las cosas van mejor en los Estados Unidos, las personas no se sienten mejor? Y es que ella dice que pretender que la gente se sienta mejor es como pretender que alguien que ha tenido que pasar todo un día nadando para llegar a la otra orilla se vaya a sentir como si nada. No, llega exhausto. Esa persona llega exhausta. La pandemia ha sido traumática a gran escala. Luego de contraer COVID, los portadores han pasado meses, esto lo dicen los estudios, han pasado meses recuperándose. En un estudio, el 30% de las personas, a pesar de infectadas con COVID, a pesar de no haber sido hospitalizadas, experimentaron los síntomas aún después de 6 meses. Y las enfermedades de tipo fibromialgia han proliferado. Yo he estudiado el tema y hay una gran digamos, relación con que la fibromialgia es la nueva histeria. En Italia, 1/3 de la población y los infectados por COVID padecen el síndrome de estrés postraumático. Debemos considerar la enorme cantidad de personas también que están de duelo, por abuelos y abuelas, tíos, tías, amistades, parientes, quienes no tuvieron siquiera funerales porque nos escamotearon los funerales, nos escamotearon los rituales que nos permiten las despedidas. Algunos además, encontraron en las investigaciones, sienten culpa de ser sobrevivientes. Se calcula a partir de las experiencias del 11S que cerca del 10% de las personas en duelo persisten en él intensamente hasta por 1 año. Y deben ser incapacitadas. Tenemos mucho trabajo por delante, trabajo cotidiano y trabajo profesional. Se deben tomar medidas urgentes para contener la avalancha que se nos viene. Estas
medidas deben ser institucionales, comunitarias y también personales. Termino entonces con esta frase o dos frases de Pablo Neruda que dice: había sed y hambre y tú fuiste la fruta, había dolor y ruina y tú fuiste el milagro. Pues bien, necesitaremos muchas frutas y muchos milagros. Muchas gracias, yo termino acá y ahora quisiera escucharles a ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Abro el espacio entonces para que ustedes se puedan expresar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Soy Carolina Rizo, ¿cómo están? Gracias Priscila por la invitación y muchas felicidades por una presentación tan excelente. A mí me parece que esto está casi que, es inminente, digamos, la situación esta de la que estás planteando, porque por lo menos yo en la práctica clínica y también a nivel social ya estoy recibiendo comentarios o he compartido ya de forma, digamos, más directa personas que están teniendo exactamente eso que decías, la fibromialgia, como una nueva, digamos, histeria, ¿verdad? Así como lo plantearon. Ha pasado en este caso en particular muy como una reacción psicológica después de la primera vacuna, de la primera toma de vacuna. Bueno, estamos usando la Pfizer, entonces son dos tiempos de vacunación, dos fechas. Y esto que cualquier médico general puede, digamos, diagnosticar en base a diferentes tipos de síntomas. Entonces va generando mucho más problemática porque no hay un espacio donde se le pueda validar que lo que está sucediendo es otro tipo de reacción y no necesariamente una reacción física, sino emocional, donde de un momento a otro aparecen todos los temores, donde ya no hay, digamos, situaciones laborales fuera del hogar, donde se pueda, bueno, quiero decir, se han venido quitando una serie de también espacios que también tienen otro significado, o sea, que no solamente es el hecho de producir, sino también es el hecho de interactuar. Entonces, el estar sola o solo, sea, bueno, en caso más de mujeres que de varones que yo tenga entendido, pero asumirse muy sola en una habitación, en una casa, con la independencia de un profesional, puede ser, digamos, también muy peligroso en el sentido del aislamiento. El teletrabajo también tiene esta connotación porque es lo que hay de acompañamiento es más una vigilancia a cumplir con los tiempos de trabajo y no un acompañamiento en el proceso. Entonces de repente hay mucho estrés. Esta persona me decía que inclusive hay un sentimiento de culpa por sentir que está perdiendo tiempo de trabajo al estarse cuidando de cómo se siente. Y si no ha estado en otras experiencias, si esta persona no hubiese estado en otras experiencias de análisis, no hubiera tenido tal vez la posibilidad de tener un momento de reflexión y decir, tal vez lo que me pasa es que estoy en este momento teniendo espacio para sentir todo el dolor de la muerte de mi mamá de hace 8 meses, de hace 6 meses. Quizás hasta ahora me estoy dando tiempo para darme cuenta que sola estoy, etcétera, ¿no? Entonces, estas posibilidades como de incluso tener que ser uno el que se acompaña, genera también una gran carga emocional. Yo creo muy productivo esos espacios de compartir, no necesariamente a la luz de los escritos, ¿verdad? No necesariamente a la luz de los documentos científicos,
creo que todavía estamos como construyendo construyendo algo, digamos, en tiempo real, como usamos esos términos ahora, porque además algunos hemos tenido la experiencia, por ejemplo en mi caso, como psicóloga, de haber participado en un primer intento del Colegio de Psicólogos de dar un apoyo vía telefónica para precisamente previendo, ¿no?, que esto iba a suceder, y que es de una lógica que puede surgir de la psicología, ¿por qué no? Es la llamada a estar atenta a ese tipo de situaciones. Sin embargo, muy dentro del marco de la atención de lo que es la Cruz Roja o el 911 como estado de emergencia, no aparece así. Como estado de emergencia aparece la queja o la necesidad, pero hay una cuestión material muy concreta. Creo que esto tenía como que dejarse un poquito más de tiempo como para poderlo distinguir, ¿no? Poder distinguir qué pasa. Más sin embargo, creo que por más que estés técnicamente preparada como profesional en psicología, en este caso, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Creo que el tipo de atención que se tiene que dar está también en proceso de construcción. No creo que esté ya, digamos, estemos listos, porque en este caso, bueno, yo tuve la oportunidad de llevar el curso que dio el Colegio de Psicólogos para prepararnos para estas situaciones, pero ya era, digamos, un trabajo que previamente se había realizado en España, porque España fue uno de los países que más sufrió, bueno, todo este impacto a nivel institucional y las respuestas y el drama fue macro, o sea, fue una cuestión bastante dolorosa, impactante, y se generaron muchas respuestas también de forma aislada. Actores hicieron improvisaciones a nivel recuerdo uno en especial que se llama Tú no mandas, es un español que empezó este espacio de plática diaria en su canal de YouTube, y fue el acompañante de una gran masa en Madrid. Entonces sí, me parece que lo que quiero dar a comprender es que nos falta más que escribir de lo que estamos vivenciando como vivencia. Siento que va más por ahí, porque como cultura, como bien lo dijiste, tenemos pérdidas distintas en este tema de mantener la seguridad, digamos, física, ¿no? De los distanciamientos, todas las indicaciones. Y creo que el apoyo que podemos dar los psicólogos no tiene por qué ser exclusivamente a nivel de colectividades, o sea, como programas, etcétera, sino también en esto, como mencionabas, Priscila, lo vecinal es importante, por ahí empieza lo social, lo colectivo, lo más cercano es el vecino de al lado o la vecina de enfrente, la necesidad que tiene alguien. Bueno, yo por donde habito, en 100 metros han habido 3 muertos. Y sí se han procedido con los rituales, a pesar de que no hay permisos, ¿verdad? Y la gente pues se salta un poco porque la necesidad de cumplir con el rito impera ante la vigilancia policíaca, porque si llega la policía a disolver la reunión. Pero creo que los niños en este caso también están siendo muy olvidados, ¿verdad? Porque creo que tienen una necesidad mayor que la que tiene un adulto, y sin embargo también necesita que pongamos un poco de observación qué está pasando con esta población que está demasiado sujeta a estos mayores que están padeciendo. No quiero continuar para dar espacio a otros compañeros. Gracias. Sí, Carolina, le voy a dar la palabra. Antes quiero leer lo que plantearon Castillo en el chat, que dice: en lo que respecta a las recomendaciones de índole digital, no generaría más deprivación afectiva, especialmente por los efectos adictivos que generan los dispositivos móviles. Es una pregunta, yo le contesto, pues claro que puede ser, por supuesto. Carolina Quiroz, ¿tiene la palabra?
Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerle, Priscila, por abrir este espacio para nosotros. Realmente me parece muy importante y me llama personalmente la atención el título y cómo el hambre de piel no solo trasciende a lo que es la sociedad en general, sino a nosotros como profesionales. He asistido a varias conferencias, ¿verdad? He visto varias charlas y me doy cuenta de que siempre nos centramos en lo que está pasando afuera, pero normalmente no hablamos también de lo que pasa con nosotros. Llevamos una carga muy fuerte, porque no es solo lo que como individuos sentimos, ¿verdad? Y estamos viviendo, sino también cargando con lo que viven nuestros pacientes, nuestros estudiantes, nuestra familia, nuestros amigos, porque en el momento en el que asumimos el rol de psicología, también de alguna forma nuestra familia y amigos sienten que tenemos que estar ahí para apoyarles y no entienden la diferenciación entre soy psicólogo, sí, o psicóloga, pero también soy mamá, soy hijo, soy hermana, tengo ciertas necesidades. Me llama poderosamente también la atención lo que comentabas de la población estadounidense que no le gusta mucho el contacto o que se siente cómoda con esa lejanía. Y en mi caso, por ejemplo, desde mi posición muy personal, bueno, yo trabajo con la UNED, soy tutora, tiempo completo, entonces llevo 7 años viviendo prácticamente en una burbuja. Trabajo desde mi casa, me mantengo con mi núcleo, pero antes de la pandemia encontraba ciertas cosas, actividades que me sacaban un poco y entonces tal vez uno no se da cuenta de qué tan aislado. Que resulta que empieza la pandemia y en donde nos empiezan a limitar a no poder ir a un centro comercial, a no poder ir a comprar algo a la ferretería o no poder ir a asistir a una reunión de trabajo y ver a tus compañeros que los ves ahí una vez al mes, veces en el cuatrimestre, de pronto no puedes hacer ni eso. Y recuerdo que al puro principio cerraron lo que eran las ferreterías y cerraron todo lo que no era de primera necesidad y por lo menos yo me volvía loca. Hubo un día en el que le dije a mi esposo, no me importa, con restricción o no restricción, yo voy a salir. En esos momentos es donde uno se va dando cuenta también cómo de alguna forma te afecta y muchas veces lo vamos dejando de lado. Entonces yo creo que es importante que también consideremos cómo estamos nosotros y qué tenemos que hacer nosotros, porque si nosotros estamos bien, podemos apoyar a los demás. En ese sentido, es muy complicado a veces nosotros como profesores y cuando trabajamos 100% a distancia, de pronto recibir correos de estudiantes que nos cuentan que la abuelita, que la mamá, que tienen a alguien en cuidados intensivos, que ellos también están contagiados, que de pronto alguien se le murió y uno en la medida de lo posible trata, pero también los medios de comunicación digitales son muy limitantes a la hora de apoyar. Y si nos limitan para apoyar a un familiar o a un paciente, nos limitan más para apoyar a un estudiante, porque tenemos que mantener cierta distancia afectiva con ellos superior a la que debemos mantener con otras personas. Entonces siento que todas esas cosas nos cargan y nos cargan mucho y tal vez no nos estamos dando cuenta o nos damos cuenta, pero no tenemos tiempo ni espacios para poder externarlo. Nos olvidamos que somos seres humanos y que también necesitamos poder romper. Gracias. Sí, muy bien, Carolina. Muchas gracias por ese comentario que nos incluye. Definitivamente me parece muy acertado. Gracia Lomonte dice en este momento, con respecto a lo que dijo Aarón Castillo, de que si la recomendación de índole digital no generaría más deprivación afectiva, ella dice que en este momento utilizar estos medios para encontrarnos me parece prioridad sobre el riesgo posible que señalas. Estoy de acuerdo, yo también con Gracia. Yo creo que hemos encontrado también una virtud, digamos, en esta posibilidad de acercarnos, de alguna manera de vernos, por lo menos en pantalla, y el escuchar la voz. Una cosa muy importante que plantea el psicoanálisis es la voz. La voz sostiene, la voz sostiene. Por eso el analista atrás, cuando el analista está atrás y el analista dice algo, el analista sostiene. Entonces, la voz es una presencia real. La voz es una presencia real y entonces, si bien es cierto, la imagen
es algo engañoso, la voz no lo es. Por eso es que la voz está importante y por eso es que es tan importante lo que uno le diga a un niño, porque eso marca, la voz es exactamente como la letra escarlata. Entonces, creo yo que sí hay que rescatar esta dimensión de la posibilidad de la voz en las redes sociales, digamos, en este caso, en la posibilidad que da el WhatsApp o que dan las videollamadas de Instagram o el antiguo Skype, qué sé yo, lo que usemos, pero donde efectivamente podemos tener esa presencia real y recibir esa presencia real de los otros. Sí. De Alberto dice, muy interesante el tema de las diferencias en vulnerabilidad según grupos. Me viene a la mente, por ejemplo, hombres gay que tenían un espacio de socialización segura en bares y playas y ahora se ha volcado a redes sociales que son particularmente agresivas. Sí. Dice Delia, las consecuencias del hambre de piel, como bien le llama, se verán incrementadas, lastimosamente, ante el sistema de salud costarricense y repercutirá en todos los ámbitos laboral, incapacidades, centros educativos, las quejas por las conductas no se harán esperar. En salud solo contará por número de cirugías y acetaminofén y posiblemente no contaremos con espacios en consultas como psicología, psiquiatría y hasta en salones de internamiento para situaciones que así lo requieren. Gracias, muy interesante el tema y muy clara su presentación. Muchas gracias. Y Aaron Castillo dice, el mundo pospandemia. Creo que es un tema que debemos profundizar, estoy de acuerdo, porque considero que estamos inmersos en el presente y no estaríamos tratando de prevenir a futuro. Sin embargo, sí hay investigaciones que se realizaron anteriormente con respecto al 11, por ejemplo, y a otros desastres que nos permiten tirar líneas sobre lo que podrá ocurrir. Tiene la palabra Paola Alfaro. Sí, buenas tardes. Sí, a mí me gustó mucho el título, o sea, me llama la atención el título de hambre de piel, porque justamente de un tiempo para acá venía pensando como en esta situación, los que tenemos hambre porque ya hemos comido, ¿verdad? Pero a partir de diferentes relatos que yo he escuchado, digamos, de docentes de preescolar, por ejemplo, de niños más pequeños, cuando uno los ve en el súper o los ve en parques, ¿verdad? Estos niños que desde ya saben que el contacto está mal, que no hay que acercarse, a estos niños que en los salones de juego se les dice que no jueguen con otros niños, ¿verdad? Ellos ya crecen con esta inapetencia de piel, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos niños? Nosotros extrañamos el contacto de esa piel porque la hemos vivido y porque la teníamos ya como segura. Pero estos niños pequeños que ya están creciendo dentro de esta lógica del no contacto, del no acercamiento, este mundo para ellos es totalmente normal, ¿verdad? Nosotros todavía extrañamos lo pasado, para esos niños es normal y a partir de ahí, ¿qué va a pasar con el desarrollo de estos chicos y chicas que ya desde ya se les dice y desde ya ellos saben que no me tienen que tocar y que yo no tengo que tocar a nadie? Sí. Lucía Molina. Hola, Pris, es que me quité la imagen porque yo sé que la manilla no se ve. Ay, ya. Ahí A está. ver, volví. La manilla no se ve y no sé cómo cambiarle el color. Varias cosas. Muchas gracias primero. Muchas gracias por la conferencia que tocaste brevemente muchos puntos muy importantes. Es decir, casi que de cada cosa que podríamos haber hecho como una pequeña conferencia de muchos temas. Muchísimas gracias por todo lo que pusiste digamos, en la mesa para que compartamos. Entonces, tal vez una cosa que sería como preguntas, ¿cómo ves esta comparación que haces, digamos, entre la histeria y la fibromialgia? A mí me queda un poquito ahí como patinando porque tengo para mí como la histeria como una posición muy, muy fuerte de denuncia, es decir, que la histérica o a quien hemos llamado histérica sostiene una denuncia más allá del silenciamiento que los médicos han querido hacer históricamente. Yo no sé si en ese sentido es que estás hablando de la fibromialgia. El otro tema que yo quiero recuperar es, digamos, este tema de cuáles van a ser las secuelas psíquicas, ¿verdad? De todo esto,
podríamos decir que van a haber secuelas psíquicas en el plano de lo particular, pero también como sociedad. Yo pienso mucho, digamos, en otros eventos. Por ejemplo, vos mencionabas lo del 11 de septiembre en Estados Unidos. Podríamos mencionar lo del 11 de septiembre en Chile hace ya muchos más años y muchas otras situaciones que son de herida, digamos, de pueblos, es decir, de pueblos heridos, de las secuelas de las guerras, es decir, y lo que yo tengo como de alguna manera, digamos, claro, y lo pongo entre comillas porque no es clarísimo, pero es que estas secuelas, como nuestras sociedades tienden a no prestarle atención a la cuestión emocional, son secuelas que se van transmitiendo silenciosamente en las generaciones y luego brotan, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo proponer formas de no silenciar este dolor, es decir, de darle lugar, porque lo primero que habrá que hacer es decir y poner este dolor en algún lugar, es decir, o llorar o gritar o alguna cosa que permita que el dolor salga y luego ver qué hacemos con ese dolor, es decir, luego buscar tramitaciones posibles de ese dolor. Creo que lo que tendríamos que aprender de otros eventos sociales, digamos, que han afectado a grandes grupos sociales y este enorme, ¿verdad? Esta pandemia que nos ha implicado a todos de muchas maneras, es cómo hacer para no acallar ese dolor, cómo hacer para darle lugar a ese dolor. Y luego, me cuelgo un poquitito de lo que estaba diciendo Paola, que yo creo, Paola, que esto va a tener mucho que ver también, ¿verdad? Como muchas cosas con los chiquitos, va a tener mucho que ver con el vínculo que hay en la familia, ¿verdad? Porque si en la familia hay la posibilidad de la expresión del afecto, ese niño va a ir aprendiéndolo, aunque sea así chiquitito en la casa, digamos, en el núcleo más pequeñito, va a ir aprendiéndolo. Efectivamente, se le va a hacer un enredillo cuando empiece a tratar de arrojar, digamos, ese vínculo, esa libido, podríamos decir, hacia otros niños por toda la prohibición. Pero ya sabemos que los chiquitos, de alguna manera, una de las razones por las que se tenía tanto temor de que regresaran es porque de pronto ya ellos están, ¿verdad? Compartiendo muñecos, compartiendo cosas, tocándose, es decir, que más bien ahí la preocupación es que más bien como que, ¿verdad? Le den rienda suelta al vínculo y ahí puedan haber como contagios. Yo pienso que va a depender mucho también como de esta, pues como lo depende, digamos, en general. Es decir, los niños tienden al contacto dependiendo de cómo es que se les ha transmitido el contacto, digamos, en sus vínculos iniciales. Entonces, eso de alguna manera también va a suceder así. Yo creo que los chiquillos son como más pilas en muchas cosas que nosotros, entonces tienden a la vinculación con cierta facilidad que a veces nosotros no tenemos, ¿verdad? Que hemos perdido tal vez esa facilidad. Pero yo creo que tendría que ser pero lo pienso como una cosa familiar, tendría que ser algo muy limitante a nivel familiar, que digamos que haya una cosa muy radical para que el niño no pueda aproximarse al otro en el vínculo, ¿verdad? Em, También sabemos de grupos culturales que tienden menos a, digamos, al toqueteo y a los besos y a las cosas que, por ejemplo, que como lo hacemos los latinos, y eso no implica que los niños no tengan vinculaciones. Entonces yo creo que ahí va a variar como, pero con los chiquillos tengo yo como más, ¿qué? Como les digo, eso va a depender si la familia está muy enredada, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que ya ahí estamos en otro Sí. terreno. Ujú. Pero eso como opinión, digamos, y los otros dos aspectos ahí como para plantearlos. Sí, con respecto a la cuestión de la histeria y la fibromialgia, el asunto es que a partir precisamente de la muerte de Charcot, lo que pasó con la histeria fue que se desapareció, entre comillas, del hospital de la Salpêtrière y la histeria tomó otras formas, empezó a tomar otras formas. La histeria es una condición, digamos, hiperplástica, superplástica, tiene una enorme capacidad de transformación
Y en realidad hay muchos y muchas autoras que están planteando que en realidad las fibromialgias y este tipo de enfermedades son las nuevas histerias, o sea que en realidad la histeria no desapareció como tal, o sea que la manera de expresión de alguna manera poética de la histeria continúa. Y entonces es manera, porque la histeria lo que tiene es ese agarre entre la poesía y el cuerpo, o sea, esa dimensión donde la poesía se hace cuerpo. Y entonces eso que es un enigma, que sigue siendo un enigma para la medicina, que son las fibromialgias y todo este tipo de enfermedades, en realidad vienen a ser similares en sus manifestaciones, en la forma de hablar, en su forma de protesta también, vienen a ser o sea, en su forma de protesta en el sentido de que nuevamente se burla de la medicina, o sea, la histeria se burlaba de la medicina y de la omnipotencia de la medicina, de aquel lugar del que todo lo sabe, o que todo lo puede explicar, o que todo se puede explicar, donde no hay un reconocimiento de la subjetividad y no hay un reconocimiento de lo real que se pierde, además, y en el saber. Y entonces, esta fibromialgia y todo este tipo de mialgias, digamos, vienen a tomar ese lugar, han venido a tomar ese lugar de lo insabido para la medicina, de lo inexplicado para la medicina y al mismo tiempo de una manera de colocar el cuerpo como un cuerpo doliente, como un cuerpo sufriente en la relación con los otros, incluso porque hay una ofrenda generalmente también ahí muy, muy clara a nivel familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? De todo lo que, los cuidados que requiere, las llamadas de atención que implican para la familia, etcétera. O sea, esto por supuesto es una apuesta, no es algo que, o sea, no estoy diciendo cosas, digamos que son como palabras en piedra, sino que lo planteo como algo que han planteado otros y otras autoras que vale la pena también pensar y repensar. Yo sí estoy de acuerdo, la verdad que sí, pero sí vale la pena discutirlo. Dice acá, tenemos hambre los que hemos comido, wow, qué frase más poderosa de Aarón Castillo. Y después Silvia Monge, el tema de la respiración lo encuentro muy interesante en prácticas somáticas. El uso de la respiración es una herramienta esencial para entrar en procesos de sanación de experiencias traumáticas. Y entonces, bueno, ahí me pide la fuente, ahí se las paso la fuente a todo mundo. Y efectivamente, sí, las prácticas de la respiración, para mí lo que tienen es que te hacen consciente o sea, el cuerpo es algo que se vuelve al respirar, al hacer ejercicios de respiración, etcétera. Nosotros lo que hacemos es que recorremos el cuerpo y entonces es una autoestimulación, o sea, es una posibilidad de hacer entrar algo que está en el exterior en el adentro. Entonces lo que hace es disponernos a esa dialéctica del adentro y el afuera. Entonces creo que la sanación se produce precisamente porque nos abre esas vías para este ejercicio necesario del circular, digamos, entre un adentro y un afuera. Sí, Aurora. Sí, buenas tardes, saludos a todos, un abrazo, Lucía. El video, pero no importa. No, yo agradecer muchísimo este espacio, ¿verdad? Yo creo que hambre de piel se puede disminuir un poco con la presencia de la palabra. Muy importante lo que dice Lucía, que tenemos que, bueno, ver esa dialéctica entre el problema individual y el problema colectivo. O sea, vuelve, como hicieron los brasileños en su momento, a tener un plano muy importante de la salud colectiva.
también pienso que nosotros después de la pandemia tenemos que ser muy realistas y como hacer, no sé, un inventario, como dice mi querido Benedetti, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos un personal de salud que también está muy rasguñado por esta pandemia, y entonces tenemos que ver cómo nos proyectamos estos foros que pueden ser, los podemos llevar quizás a nivel del, como hizo Priscila la otra vez, a nivel de gente, perdón, a nivel del Ministerio de Educación, ¿verdad? La institución escolar es muy importante que la abordemos muchísimo, porque tenemos que ayudar a los maestros y a los niños y a los padres. La reactivación de lo comunitario va a ser importante, pero todo como con un inventario. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Incluso los que estamos jubilados, yo tengo mis tareas, yo estoy dispuesta a trabajar en lo que sea cuando venga esta recuperación, ¿verdad? De lo perdido, a ver qué de lo perdido se puede recuperar. Pero estas iniciativas de dialogar, de poner en juego la palabra, de vernos incluso, ¿verdad? Es muy importante. Me parece muy bien y ojalá la podamos llevar a otros espacios. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Sí, gracias. Lomonte dice, nos corresponde desde la psicología no solo explorar y conocer estos riesgos para la salud, sino también la construcción de la salud en tanto bienestar integral. Ojalá mientras vemos riesgos y daños, también podamos ver nuestros poderes y desde las subjetividades. Sí, sí, yo creo que habrá muchísimo por hacer. Yo hablaba precisamente con alguien que trabaja en hospital de la necesidad de abrir espacios para el personal médico y el personal de salud en general, digamos, o sea, desde la persona que barre hasta pasando por todas las jerarquías, porque están viviendo unos niveles de estrés tan exagerados, unos niveles de dolor tan terribles además, que realmente están hechos, o sea, es consecante, ¿verdad? Que terminan la jornada laboral y yo creo que nuestra labor es muy importante en los hospitales, es muy, muy importante que vayamos al hospital, que hagamos grupos Valiant, que trabajemos allí con todo el personal de salud y después nos va a tocar abrir todas las instituciones de salud también, que en este momento pues están trabajando a medias o a media asta, digamos, o están cerradas algunas. Y nos va a tocar también, nos va a corresponder mucha capacitación también, porque yo sí creo lo que dicen los investigadores, la avalancha va a ser inmensa, ya está siendo, o sea, yo les digo una cosa, yo en mi práctica privada recibo al menos 7 demandas nuevas a la semana. Entonces, eso nos habla de una necesidad que se está disparando de espacios, de tener espacios, de abrir espacios enorme. Y esto va, o sea, nosotros mismos y nosotras mismas lo estamos sintiendo, o sea, estamos ya a estas alturas experimentando el peso de lo que ha sido prácticamente año y medio de soportar este aislamiento, este encerramiento, y ya nosotros y nosotras mismas lo podemos sentir, lo podemos percibir. Entonces, en realidad, y eso que uno tiene espacios, ¿verdad? Que uno tiene espacios para dialogar, que uno tiene análisis, y la gente que no tiene análisis y la gente que no tiene esos espacios de diálogo y todo esto, o sea, aquí esto es de verdad una olla de presión. Patricia Velázquez. Buenas tardes, profe. Sí, precisamente, y con dos de las feminas
que no sé si recuerdan en el que el corazoncito va subiendo el último escalón, la que primero pone, ¿no? Que post pandemia todo encima y en el último escalón y se cae y le dicen está sobreactuándote. Creo que esa necesidad que ya es latente, ahorita estamos en un trauma pandemia y claramente vamos a llegar al trauma post pandemia. Y eso lo sabemos ya. Y la sobresaturación de las personas profesionales en psicología y de las personas también cuáles tienen el acceso a los espacios de psicología. Y entonces, algo que está una puesta en práctica es estas aperturas de la escucha. Perdón, es que hay alguien hablando, tal vez sí. Sí, es que está un poco complicado porque se comparte el espacio de la reunión. Voy a ver si me muevo y de pronto... Entonces, sobre todo pensando un poco como en la pospandemia, pensando ahora, abrir esos espacios y como decía Gracia, desde la subjetividad de escucha. La gente tiene hambre no solo de piel, en este momento de escucha. Entonces, creo que es algo que se puede ir gestando, ir trabajando, ir preparando desde la academia, desde los espacios personales, desde las amistades, pero que darle ese espacio a la escucha puede irnos como ayudando para enfrentar lo que viene y que no sea una hecatombe y que ese futuro incierto de lo que va a ser la pospandemia no nos lleve a todas las personas por delante. Sí, yo creo que el trabajo comunitario es fundamental en eso. Acá me dice Lucía Molina, niveles altísimos de estrés y dolor y en algunos casos con la cultura de que no se debe expresar, en el caso del personal sanitario. Gracia dice, estoy trabajando como voluntaria, organizando grupos de apoyo y de encuentro en línea, justo para que no esperemos a que termine la pandemia para ir acompañándonos, qué bueno, y acompañando, mitigando estas situaciones de posible daño. Y Lucía dice, sí, también estamos haciendo algunos acercamientos desde la universidad. Exacto. Estamos trabajando bastante en esto. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que tenga comentarios? Ah, bueno, de Aurora dice, de la Nieve Soria al principio estábamos asustados, ahora asustados y dolidos. Eso lo dice Nieves Soria, es que no pude corregir el texto. ¿No? Pero sí, asustados y dolidos estamos ahora. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, y otro tema también que vamos a tener más adelante, uno de estos días, que voy a hablar con estudiantes en un espacio de estos, pero sí me gustaría también plantear lo que estamos viviendo con el estudiantado. O sea, estamos viendo una adolescencia que se está perdiendo de un montón de cosas, de un montón de espacios lindísimos que pues que todos y todas los que estamos acá hemos vivido francamente, y la vida universitaria. O sea, hay estudiantes de primer nivel que no conocen el pretil de momento, no conocerán lo que es tomar café en las cafeterías con los compañeros, tomar café en las cafeterías cerca de la U, la calle de la amargura y todo lo que hay por ahí. Y toda esa vidilla universitaria, de toda esa vidilla se están perdiendo, y ni qué digamos las personas que están en el colegio en este momento, de todo aquello que se pierden, de los bailes, de las pijamadas, de ir al cine, de ver pelis todos tirados en una cama. O sea, hay un montón de actividades, un montón de espacios de erotismo, de socialización. Las graduaciones. Exacto, que no están teniendo, y nosotros estamos ya
viendo las consecuencias a nivel de signos de depresión en el estudiantado, que yo estoy viendo que empiezan a dejar de participar en las clases, por ejemplo. Estamos viendo también aislamiento, porque paradójicamente este aislamiento produce aislamiento afectivo, o sea, produce que la gente, y esto es un hallazgo de los investigadores que me parece sumamente importante, o sea, cómo no solamente el aislamiento afecta, sino que además una de las afecciones es precisamente que las personas tienden a aislarse, o sea, buscan aislarse. Entonces, hablaba un día de estos con alguien que me decía que no quiere llamar a sus pares, que no quiere verlos, no quiere llamarlos, etcétera. Habrá que ver por qué, vamos a explorar qué es lo que pasa con esto, pero todo esto son en realidad signos depresivos y estamos viendo esto ya muy, muy, muy frecuente. Aparte de que tenemos estudiantes, pacientes que han sido infectados por COVID y que han pasado por todo este estrés espantoso de tener COVID, de qué pasará, cómo pasaré la noche. O sea, cómo pasaré la noche, me afectará a los pulmones, terminaré en un hospital. O sea, todos esos niveles de estrés tan enormes, todo eso es lo que nosotros estamos presenciando en nuestro estudiantado y en los analizantes jóvenes. Aquí nos están mandando unos mensajes que voy a leer. M. Alvarado, sí, M. Alvarado tiene la palabra después de que lea esto. Gracias, dice, muchas gracias de nuevo a Priscila y a mis colegas, me despido. Estoy en Argentina y es más tarde aquí. Muchas gracias que te conectaste. De Lucía Molina, gracias por su participación, gracias. Rebeca Baglio, ¿qué nos recomiendan a las personas estudiantes como futuros profesionales para la contención de los efectos de la cercana pospandemia? Paola Alfaro dice, la atención en el COO ha aumentado de manera significativa con estudiantes que se sienten desmotivados con la carrera, con la universidad, etc. Hemos estado viendo los chats en Facebook, efectivamente. De PC dice, mi adolescente pasa con las pilas bajas, quisiera ir al colegio. Exacto, sí. Sí. Muy bien, aquí se lanzaron algunos comentarios y algunas preguntas y me gustaría que participaran otras personas para no participar solo yo. Yo diría que como recomendaciones para los futuros profesionales, para la contención de los efectos de la cercana pospandemia, para mí algo sumamente importante es que los futuros profesionales se analicen. O sea, definitivamente, si no hay análisis personal, el soportar a otros se puede volver insoportable. Creo que los espacios analíticos son muy importantes, es muy importante abrirlo, es muy importante que nosotros y nosotras como analistas tengamos también disponibilidad para tener tarifas que permitan al estudiantado analizarse. Y me parece que este es un paso fundamental. Me parece que es un paso absolutamente imprescindible, además. Y bueno, dice M. Alvarado que no tiene audio ahora. Vamos a ver, ojalá que se pudiera conectar con el celular, tal vez, o algo así. Dice, trabajo en hospital, debemos dar ese espacio para la escucha. Sí. Esta es Elena Alvarado, que trabaja en un hospital. Entonces, yo diría que esta cuestión de poder trabajar mucho en grupos, integrarse cuando termine esta pandemia a hacer las prácticas,
Yo estoy haciendo un llamado para que nosotros podamos hacer prácticas en el verano, o sea, que el estudiantado que se ha perdido de estas prácticas pueda retomar estas prácticas en el verano. Esperemos que de aquí al verano ya las instituciones nos permitan el ingreso del estudiantado, pero creo yo que eso es fundamental, que parte, digamos, Aurora, de las cosas que sí se pueden recuperar, de las pérdidas estas, yo creo que esa sí se puede recuperar. Y creo que para esto, pues sí, estamos trabajando para poder proyectar estas prácticas, que el estudiantado no se pierda de algo tan valioso que tenemos en la Escuela de Psicología nuestra de la Universidad de Costa Rica, que es que hacemos prácticas en todos los cursos, nos insertamos en comunidades, en instituciones, hospitales, etcétera, y ese aprendizaje de cara a la realidad es de verdad impagable y hace una diferencia enorme. Dice M. Alvarado, me parece que hay una conspiración del silencio al interno del hospital, hay mucho temor y en cuanto se abre el espacio a expresarse, encontramos esa hambre y necesidad afectiva. Uy, sí, sí, sí. Yo creo que es parte de la cultura, vamos a decir, de la formación médica de este país, que es una formación en la que de alguna manera para relacionarse con el dolor del otro se introdujo la técnica de una manera muy radical. Entonces, el médico sabe muy bien hacer procedimientos, pero no desarrolló habilidades para hacer vínculo. Entonces, parte de esta formación los tiene, ¿cómo se podría decir? Todavía más, o sea, si ya de por sí estar, como decimos, en primera línea en la pandemia es fuertísimo, esta cultura de que lo emocional no tiene lugar, como enfrentarse al cuerpo del otro, como, ok, aquí hay que hacer un corte, lo que está mal es tal cosa, y la persona, no, y el vínculo con la persona se eliminó en la función. Entonces, todo lo que tiene que ver con las emociones no tienen cómo manejarlo históricamente. También por eso es que hemos tenido históricamente estas dificultades, ¿verdad? Donde a veces nos cuesta tanto la relación con el personal médico porque les cuesta mucho escucharnos, ¿verdad? Porque ellos no escuchan al paciente, sino que tienen ya una lista de si tiene esto, aquello y lo otro, es tal cosa y hay que darle esto. Entonces, esa relación donde bloquearon el vínculo, podríamos decir que siempre ha sido compleja y que en esta época de pandemia está incrementando la dificultad, está poniendo la dificultad mayor porque tienen como la idea que lo emocional se lo tienen como que tragar. Nosotros estamos haciendo, bueno, 2 inserciones en el hospital de Punta Arenas y ya con la primera sesión de cada grupito hay algo de que no tienen cómo decir, sí, estamos pasando muy mal, pero como inclusive una persona decía, sí, esto todo es muy bonito, es horrible, pero es muy bonito y es muy loco que esté pensándose así, como que tienen que tapar la dificultad, no enfrentarla como tal, como dificultad, por lo menos creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con algo que ya venía de base de la formación. Sí, yo considero que hay que sensibilizar muchísimo. El trabajo es de sensibilización. Tiene que haber, bueno, aquí con Elena Alvarado dice, me parece, vamos a ver, corresponde mucho trabajo de nosotros en psicología. Yo creo que el trabajo de sensibilización es súper importante. Cintia Abogantes dice, muchas gracias por su arduo trabajo. Estos espacios realmente son vitales para nosotros y nosotras como estudiantes. De Silvia Monge, hay hambre de piel, hambre de escucha, hambre de comunidad y necesitaremos mucha creatividad para crear espacios para las distintas poblaciones, espacios interdisciplinarios y comunitarios desde donde afloren estrategias. Me parece fundamental esto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer alianzas, además. Tenemos que hacer alianzas con gente del arte, tenemos que hacer alianzas con gente de la música, etcétera, porque vamos a tener que desarrollar estrategias cualitativas que sean muy creativas, muy novedosas, que permitan entonces aglutinar a las comunidades, a las personas
en estos objetivos. Dice Lucía Molina, estamos proyectando muchas actividades para el año próximo. Además, la universidad se planteó el 2022 como año de las comunidades. Tienen la palabra don Guillermo Villaseca. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para poder tener en cuenta este tema tan importante que tiene que ver con el contacto y con la sensibilización. Yo les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Que harta al desayuno, se comió casi un bollo de pan. El otro día se comió casi un bollo de pan. Alguien tiene el micrófono encendido, por favor apagarlo. Sí, perdone, Guillermo. Nosotros durante el año pasado, dentro de desde una fundación que se llama el Observatorio Social, estuvimos llevando adelante un plan de acompañamiento de aproximadamente unos 150 agentes de salud, y a través de grupos por Zoom, digamos, de todo el país. Y nos encontramos con algo de lo que decía Lucía, ¿no? Sobre la dificultad de conectarse con lo emocional. Y una de las cuestiones que nos pareció relevante tener en cuenta en relación con esto es que, de alguna manera, el que está en la trinchera tiene que hacer un proceso de cierta disociación operativa para poder actuar, como pasa con los bomberos o como pasa con cualquier agente que de alguna forma, como decimos nosotros acá, no sé si ustedes lo dirán parecido, tiene que hacer uno tripas corazón para poder intervenir. Lo que veíamos y que nos pedía la gente es que cuando los ayudáramos a sacarse la coraza, después también los ayudáramos a podérsela volver a poner, digamos, ¿no? Porque ellos decían que tenían que volver a la trinchera, o a veces estaban en la trinchera, porque a veces trabajamos con servicios enteros y algunos estaban en el trabajo. Entonces, como que hay una cuestión que me parece que para que no provoquemos un cierto nivel de rechazo, es como muy necesario que veamos cómo cuidamos esta cuestión, donde creo que, como dice Priscila, también entonces valernos de todo lo que tiene que ver con el arte, que sería una manera diferente de procesar y de producir cierto nivel de elaboración, sin necesidad de que se perciba como un desnudarse que en algunos momentos los hace sentir que de repente corren más peligro, aunque, digamos, nosotros ahora hicimos recién una reunión con parte de esas 150 personas que atravesaron la experiencia, y todos reconocen que fue fundamental para su vida haber estado acompañados en forma sostenida por este equipo de contención, digamos, ¿no? Pero en el momento costó mucho trabajo, y yo creo que sin duda va a ser como muy fundamental, ¿no? Y el otro día estuve en un congreso que se hizo a nivel virtual también sobre una técnica que no sé cuán está difundida allá en Costa Rica en esta época. Yo cuando daba clase allá en Costa Rica, que me invitó varias veces Mario Podkaminsky, empecé a incursionar dentro del método MDR, y una de las formas de trabajo del MDR para estabilizarse emocionalmente es lo que se llama, que se usa para catástrofes, el abrazo de la mariposa, no sé si lo conocen, que es una forma de alguna manera, es una manera de subsanar esta cuestión de no tener quien nos abrace, ¿no? El abrazo de la mariposa es este abrazo que podemos hacer así, y donde nosotros mismos, como nos palmeamos a nosotros, y muchas veces cerrábamos las reuniones por Zoom con los grupos con esto, y les producía un cierto alivio respecto de esa sensación de
de tanta distancia que estaban soportando, porque muchos médicos acá decidieron irse de su casa y vivir en el consultorio para no correr el riesgo de enfermar a la familia, digamos, ¿no? Bueno, perdón que creo que me extendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, le apreciamos muchísimo que desde tan lejos venga a participar con nosotras y nosotros, y sí, el abrazo de la mariposa es sumamente importante porque efectivamente desde el punto de vista de la, incluso neurofisiológico, tiene una explicación, digamos, de por qué el tocar estas partes de acá y hacer palmaditas estimula los hemisferios. Entonces, es realmente muy importante y le agradezco muchísimo su participación, que desde tan lejos nos visita. Aquí tengo... Quería hacer un comentario, Pristi, con relación a lo que planteaba. Para leer lo que tenemos. Ok, adelante, adelante. Sí, dice, a ver, dice Aurora, alianzas con el arte y con las otras instituciones. Lucía dice, personal que trabaja con emergencias. Elena Alvarado dice, EMDR sí se utiliza en Costa Rica, el abrazo de la mariposa como técnica. Paola Alfaro dice, definitivamente como profesionales en psicología, formados en una facultad de ciencias sociales, nuestra labor está en las comunidades donde habitan y enfrentan sus dificultades las personas, de manera que puedan validar su derecho a la salud mental, un derecho que ha sido menospreciado por la institucionalidad de nuestro país. Siempre ha sido esa mi posición y ahora con los efectos de la pandemia, con más razón lo suscribo. Lucía. Sí, es que a mí me resulta muy, digamos, muy interesante poder tener esta conversación sobre este tema, porque, bueno, por ejemplo, aquí en Costa Rica, muchas veces al personal sanitario o cuando se están formando los estudiantes, si se desmayan, se les dice que no sirven, ¿verdad? Entonces, cualquier muestra de emociones ya significa que no sirven. Entonces, aprenden que no deben demostrar ninguna emoción. Hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con esto que usted decía, Guillermo, y es como tratar también de ayudar, o sea que esto tenemos que irlo construyendo, pero yo creo que con el personal sanitario hay que ir construyendo la idea de que mostrar emociones no es una desnudez y no es una pérdida de protección, como esto que usted decía, como que se cae no me acuerdo la palabra que usó, pero como que uno está como cubierto y queda descubierto, como si tuviera una suerte de cobertura, ¿verdad? Que lo protege. Y entonces ya me quito esa cobertura y quedé, ¿verdad? Sin ropa, quedé desnudo, quedé... Entonces, el tema es que también hay que ir como trabajando un poco que no es cierto que uno queda desnudo cuando uno da lugar a las emociones y que más bien constituirse como una especie de fortaleza no es tan humano ni tan vivificante, como que habría que buscar la manera de que haya un flujo entre el otro y yo, sin que tal vez las emociones del otro me aneguen, ¿verdad? Porque ese es todo el kit del asunto y tiene que ver un poquito con lo que Priscila recomendaba en el sentido de que el poder hacer procesos personales permite que uno pueda como trabajar ciertas cositas que a veces permite que no lo anegue digamos, la vivencia emocional del otro. Pero yo creo que es un tema fundamental en el personal médico. Como le digo, aquí en Costa Rica es muy fuerte el hecho de que el personal médico trata de no mostrar como su humanidad, por decirlo de esta manera. Sí. Sí. En casi todo el personal médico, en todos los países. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es muy importante el poco contacto, digamos, que tenemos con la Facultad de Medicina, aprovecharlo por parte de la Escuela de Psicología, aprovecharlo y por otro lado, también aprovechar todos los espacios de residencias que tenemos en hospitales, etcétera, por ejemplo, en la maestría en psicología clínica, etcétera, para que el estudiantado haga procesos de sensibilización. Me parece fundamental esto. Carolina está levantando la mano y déjenme ver si hay alguna otra.
Cuestión, Elena dice, muchas gracias Priscila, en lo que pueda aportar desde el hospital, con gusto para las rotaciones sus residencias. Y de hecho sí vamos a tener residentes, espero, a partir de enero. Carolina está levantando la mano. Sí, Y si perdón, yo los dejo porque me tengo que meter en otra reunioncita. Ok, sí, Chao, Carolina, chao, mucho gusto. si alguien tiene algún comentario o pregunta, porque ya estamos faltan 15 minutos para las 4, y entonces vamos a escuchar a Carolina, y si alguien tiene algún otro comentario, daría espacio para 2 más antes de terminar. Carolina. Carolina. Carolina, el micrófono. Sí, ya lo entendí. Que mi intervención viene sobre todo a raíz de la intervención del compañero Guillermo. Le mando un gran saludo a todos los amigos, conocidos, colegas de Argentina a través suyo. Y también lo voy a tomar a usted como un ejemplo de que realmente toda esta cuestión en tema de las distancias y lo que planteabas como una metáfora de hambre de piel, que yo lo tomaría como metáfora y no tan literal, entonces diría que el compañero nos hace darnos cuenta de que en realidad la tecnología también facilita los encuentros. O sea, un compañero, un colega que esté en Argentina no podría estar en una reunión con nosotros en Costa Rica y viceversa. Si no fuese porque tenemos estas estrategias tecnológicas que también funcionan a favor de nuestros propósitos. No son, digamos, enemigas, ni son favorecedoras necesariamente del distanciamiento, ni de la tecnologización de las relaciones humanas. Yo pienso que ahí estamos también como equivocados en atacar los medios y no, digamos, exactamente valorarlos en una cuestión de que son manipulados también y son operativos para nosotros. Son instrumentos con los que nosotros podemos también hacer cosas constructivas. Y ahora nos resultan muy necesarias estas habilidades para manipular estos aparatos desde un celular inteligente hasta una computadora sofisticada. Eran cosas muy complicadas cuando uno iba a dar en mis tiempos de profesora de la universidad, en este caso de la UCR, porque estoy con colegas de la UCR también. Era complicadísimo dar una charla porque había que ver si había conexión con internet, si se te quedó la llave maya, si lo tenés grabado por otra parte y cómo le hago con tal cosa. Necesitas hacer asesoría técnica desde la U para que te puedan hacer alguna conexión especial. El aprender, que era casi que de los nerds, saber tanto de esto, ¿verdad? Ahora se nos está haciendo como más común y aprendemos muchísimo de los adolescentes. Yo veo que los adolescentes son una gran fuente de recurso, de apoyo, también a la inversa. Ellos están mucho más empapados de la tecnología, la manejan muchísimo mejor. Simplemente creo que es una cuestión en estos momentos más de vivir el intercambio que vivir las diferencias. En ese caso yo no estoy tan a gusto con los comentarios en relación con los equipos de salud en el área de la medicina, porque pienso que, pues sí, puede ser una deformación en los términos en que algunas hemos tenido vivencias y experiencias profesionales con ellos, pero también nosotros padecemos de lo mismo en otras circunstancias. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de que necesitamos analizarnos también y ver hacia adentro cómo estamos para poder sostener a otros. Entonces, más o menos lo mismo, pero diferente. Con el compañero Guillermo, me parece que yo lo leí un poco así, que es también válido sentirse como se sienten. Si se sienten desnudos al expresar sus emociones, pues así se sienten. Que el no deberían de sentir, creo que no es válido. Bueno, yo no lo validaría como tal, porque sería una censura. Me parece que también tenemos que romper esas barreras y esas estigmatizaciones que tenemos con otras profesiones.
nos pasa con los trabajadores sociales, con los orientadores, y en el campo de la medicina nos está sucediendo más bien encuentros muy importantes de intercambio. Bueno, mi experiencia va más que todo hacia ese nivel, y lamentablemente yo prefiero una persona, en este caso, si me va a operar, que esté disociada instrumentalmente a una persona que le esté temblando el pulso, porque es una cuestión así, nosotros mismos lo hacemos disociación instrumental u operativa para poder hacer otras cosas y poder apoyar a las personas, pero no es que todo el tiempo somos, digamos, emocionalmente cuerdos o emocionalmente equilibrados, no es así. Somos seres humanos y no sé en qué momento nos vamos a poner gabacha para decir cuándo somos analistas, analizantes, profesores, estudiantes. No, creo que bueno, que son lugares y colocaciones, pero somos una persona completa todas las veces. Pienso que por ahí también me preocupa que distorsionemos este momento tan importante de encontrarnos con otros, también distintos, pero quizás respetándonos mutuamente y no tachándonos. Sí, a ver, la medicina ha sido, digamos, una ciencia que ha tenido mucho valor social, se le ha atribuido mucho valor social, y en ese momento está llevando una gran, digamos, demanda, una sobredemanda, y están bastante afectados y necesitan también ser muy reconocidos. Creo que es lo que más podemos hacer, apoyarlos y complementarnos. Y muchísimas gracias a todos los que han participado, los que están aquí junto con nosotros, y gracias, Priscila, por todo lo que nos aportaste toda la vida, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por participar, por compartir con nosotras y nosotros lo que piensan, lo que sienten, y quiero invitarles a la próxima actividad que vamos a tener, que será sobre los efectos psicológicos del trabajo femenino en la pandemia. Estoy hablando de la doble jornada de trabajo que representa para las mujeres esta pandemia, especialmente para las que trabajan por Zoom o por otros medios de este tipo, y esa será el miércoles 23 a las 2 de la tarde, y tengo otro espacio que es sobre los efectos de la educación virtual dirigido a escolares colegiales y padres de familia y profesores y maestros. O sea, esperamos tener acá a los 3 sectores invitados, invitadas, para que podamos escuchar las vivencias, y me parece sumamente importante este espacio. Esto va a ser el miércoles 30. Bueno, de momento entonces sería todo por ahora. Les espero en las próximas, si pueden y si tienen a bien, a gusto, en las próximas actividades. Esta conferencia y la participación de ustedes también, el debate que se ha generado, se ha grabado, y en el link mío personal del Facebook y en el de la Escuela de Psicología estará a disposición a partir, supongo que de la noche. Si ustedes quieren reenviar, se puede reenviar el link. Es en realidad algo para compartir, no es exclusivo de la Universidad de Costa Rica, o sea, no hay derechos de nada, son derechos open, abiertos, de tal manera de que si quieren compartir esta actividad, la pueden compartir libremente. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Aurora, Gracias también. a ustedes, y yo hoy me pude incluir porque Gracia, que es mi amiga, que me mandó la información, pero si me pudieran mandar el link, me gustaría mucho, porque siempre estar con gente de Costa Rica es muy grato y muy lindo. Muchas gracias, Guillermo. Tal vez, no sé cómo puedo hacer, si quiere me da su correo electrónico o alguna seña. Ahí lo pasé por el chat, es guillermovilaseca@gmail.com. Ah, perfecto, aquí está, sí, lo voy a copiar porque
Así entonces le mando el link de otras actividades. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Que luego. pasen un feliz día y un lindo fin de semana también. Hasta Muchas luego. gracias.